que nosotros tenemos que hacer una profunda democratización y para eso vamos a proponer una serie de leyes que van a ser sometidas a consideración, obviamente, de este Parlamento. Durante el mes de marzo. La primera va a tener por objeto al Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es la propuesta? He leído atentamente. No se va a reformar ninguna constitución, quédense todos tranquilos. Así que los que pensaban que esto de la democratización de la justicia era una excusa, que se olviden. Yo quiero en serio una justicia democrática, no corporativa, no dependiente de los factores económicos, sabiéndose parte de que es uno de los poderes del Estado y que debe aplicar la Constitución y que el gobierno está para el Poder Ejecutivo y obviamente para el Poder Legislativo, que somos los que tenemos estas misiones por Constitución. Pero la propuesta y los ejes del proyecto de ley que vamos a enviar va a ser que la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el pueblo, o sea, tengan elegidos directamente por el pueblo. Muy buenas noches y bienvenidos a este programa especial de Canal 10 que lleva como título Justicia Legítima. Dante Leguizamón, buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Bien? Qué carita la de Lorenzetti, ¿no? Buena imagen esa que captaron las cámaras allí en esto que pasaba hace casi 7 días, el último día viernes, en la apertura de sesiones. Si te parece, hay que reconstruir un poco lo que está pasando en la justicia nacional porque han pasado muchas cosas en los últimos meses. Hacia finales del año pasado esperábamos el 7D, pero hubo un 6D. Ese 6D fue que conocimos la publicación de una solicitada que firmaban diferentes organismos que representan a colectivos de funcionarios judiciales, a magistrados, a jueces, y en esa solicitada se planteaba que se reclamaba al Ejecutivo que no quisiera presionar a la justicia porque la justicia debía ser independiente del poder político. Eso generó adentro de la justicia todo un remolino porque alguna gente cree que, además de ser independientes del poder político, los funcionarios judiciales deben ser independientes de los poderes fácticos, de los grandes grupos económicos, de los poderes mediáticos, y allí se empezó a gestar lo que conocemos como justicia legítima. Generó un revuelo y también generó una respuesta, ¿no? También recordemos esos días empezaba a aparecer la palabra democratización de la justicia del Poder Judicial y al otro día, prácticamente unas horas después, llegaba una respuesta también desde dentro del Poder Judicial donde se diferenciaban de aquella primera solicitada que conocíamos el 6D. Veamos entonces la respuesta que había dentro del Poder Judicial y que ponía un poco las bases de esto que llamamos también ahora justicia legítima. Lo que decidimos fue sacar un comunicado espontáneamente, una cadena de convocatorias consecutivas entre colegas a partir de una situación general que se detona con este comunicado claramente desafortunado, que a nosotros nos obliga a tener una voz pública para no quedar absorbidos detrás de una voz institucional que no nos representa en absoluto. La verdad que lo que vemos es que desde hace un tiempo el Poder Judicial ha instalado, una parte del Poder Judicial ha instalado desde sus más altos estamentos un discurso de independencia respecto del poder, de los otros poderes del Estado, lo que nos parece una obviedad, y también un discurso de protección de los más vulnerables, en fin, todo muy plausible, pero olvida poner el acento también en la independencia imprescindible que deben tener los magistrados del resto de los poderes fácticos, entre ellos los grupos económicos y especialmente los grupos económicos concentrados, que son el poder real y no el poder contingente como el resto de los poderes constituidos. Ahí estaba la respuesta de Félix Kraus y a partir de ello comienza un movimiento, decíamos, dentro del Poder Judicial que estamos hoy justamente tratándolo aquí porque tiene que ver con transformaciones profundas, ¿no?, que van a ocurrir en los próximos días justamente allí en el seno del Poder Judicial. Te cuento la cocina. Los funcionarios empezaron a cruzar correos electrónicos y empezaron a ver la posibilidad de reunirse, en realidad de sacar una solicitada que de alguna manera contestase la primera y pusiera en discusión esto otro que planteábamos recién, que la independencia debe ser también de los poderes económicos, los poderes mediáticos y demás. El día 10 de diciembre, Cristina Fernández de Kirchner dio un discurso muy fuerte
porque eran horas después de la absolución de los condenados, de los acusados por el caso Marita Verón. Y empezó a hablarse cada vez más de la justicia y se publicó esta solicitada que habla de una justicia legítima. Y también esto viene muy atado a lo que pasó con la causa, ¿no?, de la ley de medios. Me parece que no se puede soslayar lo que pasó también en la famosa Cámara Civil y Comercial. Claro, porque la solicitada del 6D, que se dice que fue escrita por funcionarios de la Corte Suprema de Justicia y firmada por asociaciones que integran a algunos de los integrantes de la Corte Suprema, lo que hizo fue adelantar el 7D cuando se esperaba que se cayera la cautelar que había presentado el Grupo Clarín, y en realidad no se cayó. Así que todo esto está mezclado en esta necesidad y estos planteos de democratización de la justicia. En las próximas 2 horas vamos a analizar con algunas entrevistas que has realizado la semana pasada allí en Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional, y con algunos entrevistados, lo que empieza a cuestionarse hacia adentro del Poder Judicial. Vamos a salir del título de la noticia para ir un paso más allá, a ver qué es lo que está pasando con este movimiento que se conoce como justicia legítima. Estuvieron reunidos en la Biblioteca Nacional alrededor de 2.000 funcionarios judiciales de distintos lugares del país. No se pagó un viaje, todos fueron por su cuenta, nadie pidió licencia en su trabajo, todos se reunieron porque querían reunirse justamente para hablar juntos, para que se los escuchara, para sonar más fuerte. Allí se reunieron en la Biblioteca Nacional el día 27 y 28 de febrero y allí estuvimos haciendo algunas entrevistas. Vamos a ver en la primera parte algunos cuestionamientos de importantes personalidades del mundo judicial, ¿no?, que comienzan a plantear cuáles son sus diferencias con respecto a otros miembros del Poder Judicial y que tiene que ver con esto que también comentaba recién Félix Kraus en la primera nota. Alejandro Slocker es, casi diría, un cuadro de la justicia actual, uno de los más importantes, y es integrante de la Cámara de Casación Penal, el organismo más importante antes de la Corte Suprema de Justicia en lo que tiene que ver con la justicia penal. Lo escuchamos y empezamos a abordar la justicia legítima. Yo me siento muy conforme porque este es el primer cometido que queríamos. Esto es discutir los problemas de la justicia en un sentido autocrítico cara a la sociedad. Nadie puede revisar sus prácticas, sus ritos, sus símbolos desde una mirada excesivamente interna. Esto es, somos protagonistas, somos principales actores y responsables del cambio, pero más allá es la sociedad la que demanda y la que tiene que participar del proceso. ¿Qué es democratizar la justicia? Mirá, fundamentalmente para mí es un cambio cultural. Esto es, se trata de tratar de una parte desarticular, pero de otra también tratar de hundir definitivamente un modo, una concepción de un poder que aparece de algún modo con un carácter definitivamente autoritario, definitivamente verticalista, que coopta a través de mecanismos de prebenda a aquellos sectores que tienen la posibilidad de acceso definitivamente al interior del judicial como funcionarios, pero que definitivamente reproduce el viejo esquema de, fíjate, familia, tal como se dice, familia judicial, palacio, tal como se dice a la sede de los tribunales, corte, tal como se le llama a los máximos tribunales. De modo entonces que bajo esas tríadas, ¿no?, corte, familia, palacio, difícilmente puede esperarse algo que se traduzca definitivamente en una visión moderna, real y de defensa efectiva de los intereses de las mayorías más desfavorecidas, que son los sectores vulnerables del país. Las mayorías que manejaron la justicia hasta hoy y la van a seguir manejando mañana se han sentido muy cómodas con las instancias que todavía no se han modificado. ¿Cómo se va a hacer desde este lugar para cambiar eso? Es una pelea que en verdad habrá que evaluarla al cabo de décadas. Pasaron 3 décadas, o sea 30 años para que nosotros podamos plantear un debate de esta naturaleza. La democracia se debía a esto, porque al 10 de diciembre del 83 todavía se conservan dentro del estamento algunos sectores que yo bauticé como dinosaurios reciclados o un poder judicial jurásico, en donde, bueno, la dictadura cívico-militar en el componente cívico tenía una proyección, una identificación muy fuerte con sectores judiciales, al punto que al día de hoy todavía conservamos jueces prófugos en el exterior. Los medios de comunicación, en esta instancia, hoy, hacia el futuro y el cambio que se viene, ¿los pensás como aliados o crees que hay medios de comunicación que están claramente en contra de esto? No, quien comunica, quien facilita desde luego el acceso al derecho a la comunicación definitivamente es un aliado desde siempre. Ahora, los sistemas de economía concentrada que se proyectan en intereses de hegemonía mediática son otra cosa, y es una discusión de poder y de poder económico.
¿Podrán los jueces contra esos poderes hegemónicos mediáticos? Bueno, es el desafío que tiene todo juez. Esto es, el juez tiene y expresa la soberanía, además la soberanía del pueblo, y está sobre las partes. Un juez que no cobre, que no entienda el sentido, que no asuma la cabal dimensión de su cometido, definitivamente no es un juez. Estamos repasando lo que ocurría la semana pasada allí en Buenos Aires y Dante, hay un dato que no es menor, que comienza a salir el tema de los 30 años de la última dictadura militar y que va a aparecer en el testimonio de los entrevistados, me parece que a lo largo de todo el programa, ¿no? Que es como un tema central. Y estuvo presente a lo largo de toda la exposición y de los 2 días que duró Justicia Legítima. Hablaron cerca de 2000 personas y yo te diría que en un 70% citaron mojones en la historia argentina. La asunción de esta Corte Suprema de Justicia y la acción de esta misma Corte de derogar las leyes de obediencia debida y punto final como mojones en los cuales se empezó a construir lo que hoy vemos que es justicia legítima, que es un primer paso para este cambio que se ¿Cuánto plantea? habrá tenido que ver los últimos juicios por derechos humanos que se han hecho y donde también empieza a aparecer cuando algunos de las personas que pasaban allí comenzaban a hablar de cierta complicidad de algunos sectores de la justicia, que se empieza a decir algo que durante mucho tiempo se conocía pero se callaba? Mucho tiene que ver, inclusive se hablaba de un juez prófugo, está en Chile, se sabe que está en Chile prófugo y bueno, allí está. En Córdoba hay funcionarios judiciales imputados en una causa que estuvo cajoneada durante mucho tiempo y funcionarios judiciales que se los reconoce a algunos como algunos de los que más investigaron crímenes de lesa humanidad y hoy están sospechados por haber participado, haber callado, haber hecho silencio.